Hola Hola, Tamara, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a este apapacho literario. qué gusto. Es un gusto para nosotros tenerte nuevamente ahora con este libro de Pronunciaré sus nombres. Ya te habíamos tenido antes con Nadie nos vio partir y bueno, pues ahora con este otro libro que la verdad con Nadie nos vio partir ya decíamos, no, nos gustó mucho tu libro y dijimos, a ver ahora qué tal está este y la verdad es que, uff. Ay, qué bueno. Sí, sí, no, Bueno, es una gracias. maravilla. Yo creo que a todos nos despertaste muchos sentimientos y varios por ahí sacamos la lagrimita porque es un libro muy emotivo. Entonces, no sé, ya que te dimos la bienvenida, ¿qué nos puedes comentar así de inicio sobre este libro? Mil gracias. Pues antes que nada, gracias por estar acá, gracias por leerme y dos veces, bueno, me siento muy honrada de que me hayan vuelto a leer. Pues nada, este libro un poquito fue casualidad. En Nadie nos vio partir, si se acuerdan, empezaba yo con la historia de los abuelos, que en realidad el libro no empezaba así. O sea, yo escribí Nadie nos vio partir y cuando lo acabé de escribir, dije, falta la historia de mis abuelos un poco para que se sepa quiénes eran estas dos familias en pugna, ¿no? Durante toda la historia, un poquito de dónde venían, por qué estos egos manejados de esa forma. Entonces escribí esa pequeña historia, además yo les había prometido a mis abuelos que iba a contar sus historias, entonces dije, pues ahí las meto y ya está. Y eso funcionó, pero las personas empezaron a decir que querían más de la historia de los abuelos, me lo decían en los clubes y se los decían a mis editores y entonces los de Audible, que esa es la foto que tienes atrás de ti, la gris, me buscaron y me dijeron, oye Tamara, es que mucha gente está pidiendo la historia de tus abuelos, ¿por qué no la escribes para Audible? Yo estaba escribiendo otra novela que según yo iba a publicar, que finalmente no, ya la dejé, está bueno, está guardada en un cajón por ahora. Entonces escribí esa novela, pero yo decía, es que no me gusta escribir por encargo, ¿sabes? O sea, yo como que me tiene que nacer. Dije, bueno, a ver qué pasa. Y empecé, y la verdad es que me empecé a enamorar del proyecto porque me gustó muchísimo poderme meter en esta historia, la historia universal, la historia con H mayúscula, y poderla convertir en una historia de miradas personales, de seres humanos, que no sean nada más estadísticas, sino seres humanos, ¿no? Y entonces, sí, la verdad me encantó el proyecto y pues listo, ahí está. Sí, no, y es una maravilla, la verdad, porque como bien dices, siempre nos quedamos con ganas de saber más de Moishe, de Ana y de todos, o sea, de tus abuelos, ¿no? Y Ujú. la verdad es que qué bueno que te animaste a escribirlo porque sí era necesario, ¿no? Gracias. Pues sí, creo que acabó siendo. Estaba yo un poquito preocupada cuando la pensaba escribir, porque no tenía ganas de escribir otro libro de Holocausto, de Segunda Guerra Mundial, de campos de concentración, a pesar de que siento que cada uno de los que se escriban es necesario para que la historia no se repita, sobre todo ahorita que vemos que se está repitiendo, pero no tenía yo ganas de eso. Entonces estaba muy como indecisa de cómo contarla hasta que dije, no, yo lo que quiero no es una historia de muerte, es una historia de vida a pesar de la muerte, ¿no? Es una historia de sobrevivientes, es una historia de los que sí logran y a pesar de que, bueno, pues hay, obviamente, porque no puede no haber todas estas historias terroríficas del nazismo y del estalinismo y todo esto que sucedió en esa época, creo que a pesar de todo acaba prevaleciendo la vida. Claro que sí. ¿Y cómo fue todo este proceso, Tamara, de investigación? Sobre todo porque no, o sea, obviamente tuviste investigación de esa época, de lo que pasaba, pero en este caso eran tus antepasados, o sea, no nada más era buscar en el periódico, era buscar en remembranzas, en recuerdos, en fotografías, en lo que tus abuelos te platicaban, o sea, ¿cómo fue todo ese proceso? Sí, fíjate que fue bien interesante porque, como dices, me tuve que meter a investigar mucho. Entonces, yo lo primero que hice fue meterme a investigar, bueno, las fechas, ¿no? Del nacimiento de mis abuelos y las fechas como claves de cuando salieron de sus respectivos países. Y luego meterme a investigar la historia del mundo en ese momento para como que cotejarlas, igualarlas. Y fue muy interesante porque me empecé a dar cuenta
que esta historia que nos enseñan en las universidades, en las escuelas, esta historia de Wikipedia, es una historia hecha de estadísticas. Es una historia, dicen, murieron 6 millones, murieron 2 millones, asesinaron a 250,000, sobrevivieron 30,000. O sea, yo dije, no, pero cada uno de esos números es un ser humano, con una mirada, con un anhelo, con un miedo, con un futuro truncado, y hay que darle voz a esas personas, ¿no? Entonces, sí, como les decía al principio, de convertirlos en seres humanos. Entonces, primero investigué la historia, después tengo dos primas que de hecho les agradezco en la novela, pues son primas de mi mamá, que han escrito libros sobre nuestra familia, pero básicamente son libros de datos, ¿no? En qué año llegó uno, en qué año llegó el otro, quiénes eran los hermanos, y eso me sirvió muchísimo porque así pude hacer como una línea completa de toda la familia y entonces ya irla metiendo dentro de la historia. Entonces sí fue un proceso mucho más complicado que nadie nos vio partir, porque nadie nos vio partir, pues eran mis memorias y se acabó, no había nada de investigación. Aquí sí tuve que investigar mucho, pero fue muy lindo. Claro, sí, porque en el otro, como bien dices tú, eso yo lo viví, pero acá Claro. era, ¿no? O sea, no te tocó nada de eso y era todo en base a lo que pues recordabas o tenías por ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo darle voz a todas esas personas que existieron y a las que no? Porque esta pues es una ficción en algunas cosas, ¿verdad? Claro. Pero desde desde esta mirada, desde esta perspectiva, desde esta, perdón, perspectiva tuya en la modernidad, ¿cómo darle voz a todas esas personas? ¿Qué tan difícil fue para ti eso? Pues la verdad es que yo, como a mis abuelos platicaba yo tanto con ellos, me dedicaba muchísimo a platicar. A mi abuela la grabé, como lo cuento en la novela, en una grabadora en pequeños cassettes que luego perdí, pero, y a mi abuelo cada vez que podía, me sentaba a platicar con él, ya que me contara su historia. Entonces, tenía yo todas estas memorias creadas por ellos, ¿no? No, no las viví yo, pero las viví junto a ellos cuando mi abuelo me platicaba y cómo se subió al barco y cómo el barco se desvió y cómo me hacía sentirlo cuando me platicaba de su hermano Hirschel que murió, etcétera. Entonces, fueron historias que me fueron pues permeando y que yo sabía que tenía que contar, que las iba yo guardando porque sabía que en algún momento tendría que contarlas. Sí. No sé si alguien por ahí ya tenga alguna pregunta que quiera ir comentándole a Tamara. Por ahí si me hacen favor de levantar la manita si alguien ya tiene por ahí alguna pregunta. Bueno, en lo que vemos ahí, ¿quién levanta la manita? Algo que a mí me impactó mucho también, Tamara, de tu libro fue cuando tú platicando con tu abuelita te decía de que todo tiene que caber en una maleta. O sea, Sí. cómo poner la vida en tan poco espacio en una maleta en esos momentos, ¿no? Yo creo que muchas veces Aquí no tengo nos la hemos puesto a maleta. pensar. ¿En serio? A ver. A ver si la ven. Ahí la ven, A sí. ver, dame un segundito, déjame. Vaya, ¿cuántos años tiene Wow. esa maleta, Tamara? Pues imagínate esa maleta, pues desde que mi abuela llegó, que tenía ella 16 años, y hoy tendría pues 130. O sea, sí, sí, es una maleta que tiene, sí, más de 100 años. Sí, Y que fue la maleta que mi abuela me enseñó, lo que cuento en la novela, fue la que me abrió ese día. Está muy lastimadita la pobre porque sí estaba pues en un closet bastante húmedo, pero fue la que mi abuela me enseñó y me dijo, es que a veces la vida entera tiene que caber en una maleta. Y desde entonces, por eso la tengo siempre junto a mí, porque así como que cuando se me van las cabras al monte, cuando me pongo a quejarme de tonterías, cuando no me enojo por cosas absurdas, como que esa maleta me habla al oído y me dice, o sea, acuérdate. Y sí fue un momento bien especial cuando mi abuela me dijo eso, porque como que entendí que me estaba dando la confianza de decirme, ya eres grande, ¿no? O sea, ya puedes trascender esto de quererte comprar zapatos y bolsas caras y ya puedes empezar a entender. Y entonces ha sido una cuestión que me he preguntado a lo largo de la vida, ¿qué metería hoy en esa maleta si hoy me tuviera que ir? claro, Y se vuelve complicado y cada vez, aunque cada vez se me ha hecho más fácil, porque antes decía yo, bueno, mis álbumes de fotos.
pues hoy el álbum de fotos está acá, ¿no? Y luego, ay, perdón, es que traigo una garraspera. Llegué de viaje ayer y no se me quita la ronquera. Este, pero últimamente, cuando me han preguntado, digo, es que creo que ya ni siquiera llevaría maleta, pues, o sea, ya como que te vas desprendiendo de las cosas, vas priorizando y cada vez te das cuenta que las cosas materiales, pues, pierden importancia, ¿no? Y claro que sí, 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 tienes razón. Y como dices tú, tenerla ahí es una manera de tocar tierra, ¿no? Como que antes de quejarnos de algo, antes, o sea, antes todo cabía aquí. Entonces, ahora tenemos demasiado, ¿no? Sí, Sí. totalmente, sí, sí. Nos preguntaban aquí en el chat que cuántos años tenías cuando falleció tu abuelo y que si hay algún personaje con el que te identifiques en particular. Pues mi abuelo murió en el 85, o sea, yo tenía 31 años. Sí, yo nací en el 64, 74, 80, no, 20, sí, 20 cachito de años. Estoy tratando de acordar. Sí, claro, yo era, claro, claro, sí, totalmente. Sí, no, yo me casé a los 22, tenía 21. Este, porque fue justo antes de casarme. Y bueno, definitivamente mi abuelo Moishe fue un ser muy importante en mi vida. Hizo las funciones de papá cuando pues, tenía yo estas figuras paternas medio difusas y me adoraba. Entonces, verme en la mirada de mi abuelo siempre me dio como mucha seguridad, porque, o sea, mi abuelo me veía como, eres lo mejor que ha sucedido en el planeta, y entonces verte en una mirada así es muy lindo, ¿no? Y yo también pues lo adoraba a él. Entonces, él es un personaje que siempre ha estado muy cerca de mi corazón. De hecho, mi apellido Trotner es su apellido, o sea, es mi apellido materno. Y yo decidí empezar a escribir como Tamara Trotner precisamente para mantener el legado de mi abuelo, porque él tuvo tres hijas mujeres y su hermano también. Entonces se perdió el apellido. Y entonces yo dije, voy a tratar de mantener vivo el apellido a través de mis letras. Y qué bonito y qué belleza, ¿no? Sí, Y vaya que lo estás haciendo. O sea, cómo fue pasando de los Trachtenberg a los Trotner, ¿no? Pero ahí está. Trotner. Sí, Sí, ya, sí, ahí está. Por lo menos, pues ya hay dos novelas claro. con su nombre. ¿Tienes pensado, no sé, a lo mejor seguir escribiendo sobre algún tema familiar? ¿O aquí Ahorita termina ya? no, ahorita no, ahorita por lo pronto ya terminó. Hay temas familiares que están en el tintero que podría yo, pero siento que si un escritor se sigue sobre la misma línea, acabas volviéndote como, se vuelve cómodo y entonces ya no te retas y ya no te presionas y ya no, y sí da miedo. Ahorita estoy escribiendo algo totalmente distinto, totalmente otra cosa y muero de miedo. Y cada vez que abro la computadora para escribir, digo, híjole, no sé si esto está funcionando, estoy completamente llena de dudas, cosa que nunca me había pasado, pero creo que eso es bueno, ¿no? O sea, ponernos fuera de la zona de confort y decir, va a ver, a ver ahora qué tal, y a ver si funciona, ya Sí, veremos. claro que sí. Sí, porque sí es difícil, ¿no? Como mencionas, de repente, pues cambiar un poquito a lo mejor hasta de género. Muchas veces puedes tratar de cambiar de género, no nada más de tema, sino de género, ¿no? Claro. No, yo me quedo, me sigo con novela y con ficción y con novela medio histórica, pero ya en otra época, ya no es de mi familia. Vamos a ver qué Sí. pasa. También nos preguntaba Araceli, si la obra representó algún proceso sanador para ti. Yo creo que escribir siempre es sanador, muy sanador. Siempre lo recomiendo a todo mundo. No necesariamente tienes que escribir para publicar, pero escribir simplemente tus emociones, un diario, ¿no? Lo que vas sintiendo, creo que siempre es muy sanador. Y sí escribir esta no, las dos novelas, han sido procesos como de acomodar, como de entender más, como de sí sanar. Y por un lado sanar y por otro lado como entender y apreciar y aplaudir las heridas que quedan.
porque escribir no te cura las heridas, quizá algunas, pero lo que te hace es entenderlas y sobre todo apreciarlas. Yo, desde Nadie nos vio partir, que sí, o sea, me hizo darme cuenta quién soy y saber que gracias a esa historia soy quien soy y pronunciar esos nombres, también darme cuenta que soy el legado de estas personas que se atrevieron a sobrevivir, porque como lo digo al principio de la novela, a veces es más difícil sobrevivir, tratar de sobrevivir que nada más dejarse morir, ¿no? Claro. Y mis abuelos, pues sí, lucharon y en contra de todos los pronósticos para sobrevivir y gracias a ellos estoy. Sí. De todo lo que recordaste, investigaste, ¿qué fue lo que más te impactó, Tamara? Hubo dos cosas que me impactaron mucho. Yo sabía que Stalin había sido un monstruo. Cuando empecé a escribir de la invasión de Rusia a Ucrania, en ese momento estaba otra vez Rusia invadiendo Ucrania. O sea, lo estaba yo escribiendo cuando empezó esta guerra de Rusia con Ucrania ahora. Y entonces, por un lado, eso me deprimió en realidad, porque dije es que no aprendemos nada. O sea, estamos otra vez haciendo exactamente los mismos errores. Pero por otro lado, yo sabía que Stalin había sido un monstruo. Pero esta parte del Holodomor, donde mató a 6 millones de seres humanos de hambre, habiendo comida, pasando la frontera, ¿no? Y los mató de hambre para vengarse porque no querían ellos, pues, unirse a Rusia, me pareció tan, o sea, es una crueldad de tales dimensiones que yo no sabía, que todos conocemos un poco a Hitler y sabemos lo que hizo, y sobre todo yo como judía, pues sé que Hitler. Pero esto de Stalin fue así como, no lo podía yo creer. Cuando empecé a leer libros acerca del Holodomor, literal me daban náuseas, o sea, eso fue algo que me sorprendió mucho. Y otra cosa que me sorprendió, yo había escuchado que los primos de mi abuela habían sido partisanos. Y como que siempre se hablaba en la familia, ¿no? De los primos partisanos y empecé a investigar más de los partisanos. Y también me sorprendió su historia muchísimo, porque de repente darte cuenta que estas personas en las condiciones que sobrevivieron escondidos en los bosques de Bielorrusia, ¿no? Y este matrimonio que hubo ahí, a pesar de todo, o sea, como que sentí yo que en la historia de los partisanos es en la que más prevalece la vida, la lucha por la vida, a pesar de todo. Y me encantó cuando, pues cuando los cuadernos de Rajmiel y cuando todo esto fue así como un gran descubrimiento. Entonces, esa parte me encantó. Claro, y qué gran tesoro. O sea, me imagino qué valioso fue para ti tener esos cuadernos de toda la Sí, información que obtuviste de ahí, ¿no? sí, claro, sí, mandarlos traducir primero y luego, sí, claro, leerlos y descubrir cosas increíbles. Y qué Sí. valiente por parte de él, ¿no? Tomarse la molestia de escribir para que perdurara en la historia, que no se perdiera lo que ellos estaban pasando. Así es, sí, sí. Claro, A mí me total. impactó muchísimo eso. Del libro es una de las partes que más me impactó. Les digo que yo estoy asombrada porque yo siempre relacionaba a Hitler con los judíos, pero ahora me doy cuenta que los pobres judíos han sido perseguidos por todos, o sea, no han tenido un descanso. España, o sea, en todos lados han sido perseguidos, entonces qué asombrosa y qué valerosa la historia de ustedes, de verdad. Muy, muy, muy buena. A mí me encantó. Sari nos pone fechas para leer. Esta semana de tal a tal nombre, yo me la aventé así, de corrido. Dije, "Ay, ahora no respeto las fechas de Sari, vámonos de corrido. De verdad, la felicito, muy, muy buena, muy buen libro, me encantó. Ay, te lo agradezco mucho, qué linda. Sí, sí, la verdad es que la historia de los judíos es una historia, pues desde el año 390, cuando Constantino decide convertir a los romanos en cristianos, empieza la persecución y de ahí no ha parado, ha sido, es una historia. El otro día, ahorita estaba en la Feria del Libro de Madrid y platicaba con unos escritores y con algunas personas y me preguntaban, ¿por qué crees que sucede eso? Y bueno, hay tantas teorías y tantas razones, pero qué bárbaro, ¿no? Sí es así como, ya, ya denos un descansito, pero pues parece que por lo pronto no va a suceder. No con el desgraciado de Netanyahu ahí a la cabeza.
Hasta que este hombre no lo maten o no lo encarcelen, no sé qué va a pasar. Pero bueno. Así es. Sofi tiene por ahí una pregunta. Adelante, Sofi. Sí, Tamara, muy buenas noches. Estoy muy contenta de conocerte y quería felicitarte por tu libro porque de verdad hiciste un buen trabajo. Por ejemplo, a personas de mi generación, muchas veces la historia se nos hace como tediosa, pero con tu libro nos ayudas como a investigar más. Yo desconocía un montón de la tribu de los judíos, o sea, lo básico. Y tú en este libro describiste muchas cosas, como, como creo que un día que estuvimos hablando con las muchachas acerca de los guionistas y apunté un montón de cosas porque a pesar de que tengo el libro en físico, digo, no siento que tengo que enfocarme bien las fechas. O sea, hiciste un trabajo muy bueno y te felicito. Eso es lo que Qué quería lindo, decir. te lo agradezco, gracias. Gracias, Sofi. Por ahí, Rocío, creo que tenías una pregunta. Sí, muchas gracias. Tamara, un gusto tenerte con nosotras. Muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo, compartirnos tu historia. Este libro a mí me encanta, me llena, no sé, de mucha esperanza, de mucha fe. Y mi pregunta es, en una parte del libro tú mencionas que has perdido la fe. Y tu abuela te muestra esa carta donde te pide que traduzcas y hablan del Arcángel Uriel o algo así. Y bueno, mi duda es, ¿ya recuperaste esa fe? Fíjate, Gracias. me gusta tu pregunta. Sí, eh, pasé por varios, digamos, momentos y hoy me doy cuenta que lo que yo no puedo, lo que no me gusta es la religión. A Dios lo adoro, pero la religión siento que esa ha sido lo que ha causado los mayores, pues la verdad es que matanzas, odios, ¿no? Todas las religiones. Entonces, hoy digo que entre más creo en Dios, menos creo en la religión. Entonces me he vuelto una persona donde soy judía de corazón, soy muy tradicionalista en cuestiones de juntarme con la familia, me gusta mucho los viernes, nos juntamos en las noches, hacemos la cena de Shabbat sin rezo y sin nada, simplemente para estar juntos. Voy poco al templo, pero creo fervientemente en Dios, ferviente, cada vez más. Gracias, Rocío. ¿Alguien más tiene por ahí alguna pregunta? Está viendo que aquí también Rocío preguntaba que cómo, si sabías cómo llegaron los judíos a Ucrania y Polonia. ¿Cómo llegaron? Pues Ujú. básicamente ahí estuvieron siempre, o sea, como que los judíos de toda esa zona de Europa del Este, digamos, los que salieron, o sea, después de vivían en España muchísimos, después de la expulsión de España también muchos se fueron a esa zona en 1492, pero básicamente los judíos han existido siempre en todas esas zonas. O sea, toda Europa del Este ha sido eh, parte de donde los judíos existían, pues hace 5000 años, cuando empezó la religión judía, existían judíos como diseminados por toda esa zona. Egipto, toda la zona que era el Imperio Otomano y sí, desde antes de Cristo, mucho antes, hace 5000 años. Ya, gracias. Tamara, Sí. ¿qué aprendiste de ti al escribir esta historia? Pero de ti al ser una Trotner. Pues mira, la verdad es que entendí, entendí lo importante del legado, entendí lo importante de pronunciar los nombres. Mucho me sucedió porque nació mi nieta y me quedé pensando y dije, esta niña nunca va a saber quiénes son Ana y Moishe, ya no le toca, ¿no? Porque pues son sus papás, y luego somos nosotros los abuelos, mi mamá que gracias a Dios todavía vive la bisabuela y hasta ahí. Entonces, como yo sé quién es mi bisabuela, Minke, la mamá de Ana, pero después ya no. O sea, antes de eso ya no. Entonces yo dije, quiero que mi nieta sepa quiénes son Ana y Moshe, porque quiero que sepa que gracias a ellos ella está viva. Y gracias a ellos
tenemos toda esta familia en México, gracias a que ellos lucharon, además adoraron México desde el primer momento, nunca se quisieron ir, porque claro, ya después, años después, ya se podían haber ido a Estados Unidos con la familia de Moishe y sus hermanos que estaban allá, y nunca quisieron irse a Estados Unidos, se quedaron acá, adoraban México. Mi abuelo me dice que pues lo cuento, ¿no? Que cuando probó un helado de guanábana dijo, nunca más me voy de este país. Y cuando veía que vendían 100 naranjas por $1, dijo, este es un país millonario. Entonces, aprendí de mí eso que me enseñaron mis abuelos, que creo que yo ya lo iba sabiendo conforme yo investigaba su historia, pero al escribirla, pues como que se afianzó todo eso. Y qué bonito eso que acabas de mencionar, Tamara, porque es cierto. O sea, uno, pues cuando mucho convives con tus abuelos, a veces son raros los que tienen la oportunidad de convivir con sus bisabuelos. Y llega un punto en el que se pierde toda esa información, todo ese legado, ¿no? Entonces, qué maravilla que, como dices tú, le puedes pronunciar los nombres de tus antepasados y aparte dejarlo a los que vienen, ¿no? Qué bonito, porque es toda la historia que uno tiene detrás, ¿no? Yo en mi Es caso de un repente quiero saber más de mis abuelos y lo único que puedo, bisabuelos, tatarabuelos, es pues buscar ahí la genealogía en páginas que encuentras tú las actas y más o menos, ah, mira, este era mi tatarabuelo, este era mi, pero nada más. Entonces, Claro, qué, a qué lo mucho te bonito. sabes el nombre, ¿no? Te sabes, pero Sí, saber su historia real, para mí ha sido increíble porque pues sí me doy cuenta que son mis raíces, raíces de verdad, que hay veces que usamos las palabras a la ligera y cuando te dicen, no, son tus raíces, ya, sí son tus raíces, no. Lo que detiene un árbol, lo que hace que no se caiga, lo que lo sostiene y lo alimenta son las raíces. Y nosotros, como esa fruta de ese árbol, sin esas raíces estaríamos muertos, ¿no? Entonces sí creo que es importantísimo eh, pues darles el lugar y el honor que merecen. claro, darles esa voz y sobre todo, no nada más a tus abuelos, porque hubo muchos familiares tuyos, tíos, primos, o sea, que ahí están, ¿no? Y que Sí. los das a conocer a tus hijos y nietos ahora. Araceli, no, perdón, Yelila tiene una pregunta. Buenas noches, Araceli levantó primero la mano. Araceli, perdón, Araceli, adelante. Sin problema, muchas gracias. Buenas noches. Pues primero que todo, Tamara, un gusto y muchísimas gracias por la lectura. La verdad es que primero quisiera hacer un comentario. Me gustó mucho. Yo creo que es un libro que me nutrió demasiado, así como lo mencionaste ahorita, esos dos eventos canónicos de la hambruna que se vivió y de los luchadores anónimos. Yo no los conocía, la verdad es que justamente creo que muchas veces nos quedamos con la historia que nos enseñan, la historia que se dicta en las aulas y no vamos más allá, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy impactante. La verdad es que, pues como dices, ¿no? De pronto sabemos que Stanley era un monstruo, pero nunca dimensionamos cuándo, ¿no? Hasta que no lo lees en este tipo de literatura. Entonces, pues primero muchas gracias por abrirnos los ojos, por llenarnos un poquito de conocimiento que, como bien lo dices, no se puede olvidar. Es un libro magnífico, a mí me gustó muchísimo, me llegó muchísimo, la verdad es que está lleno de mucha poética y mucha emoción. Es una novela bastante hermosa, eso sí te lo agradezco mucho. Y pues bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a soltar nada más unas cuantas. Las Mira, que quieras. Sí, sí. este, primero quisiera preguntar, em, ¿cuál fue para ti personalmente la parte más difícil de escribir? O sea, ¿en qué momento para ti fue muy difícil escribirlo? Esa es la primera. La segunda es si en algún momento en el proceso de escritura dudaste en algún momento de continuar, o sea, de continuar escribiendo o bien de compartir lo que estabas escribiendo. Sí, y por último, me gustaría preguntarte, mm, a mí me pegó mucho la parte donde Ana sacrifica su sueño de ser dentista. Sí es Ana, creo, ¿no? Sí, 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 Ana. A mí me pegó mucho que haya sacrificado mucho su sueño de ser dentista por casarse, a pesar de que amaba a su prometido y que al final fue muy feliz con su vida. A mí esa parte
me pegó muchísimo y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves el papel de la mujer en esta historia? Porque em, desde mi punto de vista, la narrativa iba más enfocada al género masculino, a todos los sacrificios, a los papás que mataron frente a nosotros, a los papás que sacrificaban empleos y demás. Y, y la mujer iba más al lado, pues, que todo el mundo buscaba protegerla, que el mundo buscaba como, pues, tratar de que fuera menos doloroso el proceso que se estaba viviendo, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿cuán importante es el papel de la mujer en la historia pues, de todos los personajes? Y pues ya, creo que esas serían mis preguntas. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, qué linda, pues te contesto. La parte más difícil de escribir, en realidad no me costó trabajo escribirla. La parte más difícil fue investigar sobre más que nada. Y luego la parte que me costó mucho trabajo fue ordenar la novela. Yo tenía ya escritos muchos capítulos, pero no sabía bien cómo ordenarla. Yo había empezado escribiendo un capítulo de Moishe y uno de Ana y estaban como salteados y dije, no, esto no me está gustando. Y luego hasta que logré acomodar y empezar con la muerte de Moishe y acabar con la muerte de Ana, como que, y unir esas historias ahí, darle ese formato, como que me costó trabajo, pero cuando lo encontré fue maravilloso, porque dije, ahora sí, ya está armada la novela. Y no, nunca dudé en continuar, al contrario, entre más investigaba, más quería seguir escribiendo y buscando datos, y nunca dudé en publicarla tampoco, porque una vez que terminó y funcionó como eso que les digo, que sentí yo que era más un homenaje a la vida y no a la muerte, quedé muy contenta con esa parte que me gustó cómo funcionaba. Entonces, sentí que a mis abuelos les hubiera gustado la novela, si hubieran podido leerla, y eso me daba como mucha seguridad de, ok, entonces sí publicarla. Y lo de mi abuela, tenemos que situarnos en la época, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde las mujeres no podían salir a la calle solas, no podían tener una cuenta de banco, no podían, incluso en Estados Unidos, incluso en Francia, en los países desarrollados, en Inglaterra, ¿no? Hay que leer un cuarto propio, donde nos explica que no podías ni siquiera, o sea, que si te caía una maleta de dinero, no podías tenerla, tenías que pedirle a un hombre que te ayudara. Y con todo eso, mi abuela aplicó, la aceptaron y se iba a ir a Colombia. Eh, ¿Por qué sí decide casarse? Porque se da cuenta que los tíos en Estados Unidos ya no la van a recibir. Y si no te recibía alguien en Estados Unidos, no te dejaban entrar. Entonces ella está en México, no tiene dinero, devuelve el dinero, el poco dinero con el que había llegado, se lo devuelve a sus papás porque sabe que lo van a necesitar y empieza a trabajar de bibliotecaria. Otra cosa increíble, porque las mujeres en general no trabajaban. Y cuando conoce a Moishe, mi abuelo, sí se enamora mucho de él, pero además sabe que el sueño de ser dentista ya no es posible. Yo creo que si mi abuela hubiera recibido una carta de los tíos diciéndole, ya está listo, vente para acá, aquí ya está tu cuarto, te recibimos, probablemente hubiera optado por irse y no casarse con mi abuelo en ese momento. Eh, pero no existió esa posibilidad. Entonces, sí creo que los personajes femeninos en esta novela para mí son mucho más poderosos que los masculinos. O sea, mi bisabuela Minke es la que convence a su esposo de que Ana debe de irse a la universidad y de que Ana debe de irse a estudiar y de que Ana debe de irse a Estados Unidos. Y claro, la decisión tenía que ser de Yankel, el esposo tenía que tomarla. Sin embargo, pues es Minke la que lo convence, ¿no? Y luego mi abuela igual, todo lo que hace, subirse a este barco a los 16 años, o sea, creo que los personajes femeninos son los que van dando como cauce a la historia. Y claro, es una historia de la parte de la guerra, de las matanzas, pues eso es muy masculino. Pero creo que la parte del amor, del entendimiento, incluso en la historia de los partisanos, ¿no? Son historias en donde las mujeres creo yo que tienen mucha fuerza para dirigir la historia. Gracias. Muchas gracias, Tamara. Gracias.
Yelila, adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Yelila y yo estoy en Colombia. Yo estoy en una ciudad costera que se llama Cartagena. Ay, Eh, bueno, bello. ¿Sí la conocen? He oído mucho, sí. Sí, Ah, sí, la ciudad donde García Márquez narra el amor en los tiempos del cólera. sí. Nunca he Bueno, ido, pero muero por ir a la Feria del Libro de Cartagena. bueno, está con mucho gusto. Bueno, Gracias. yo quiero hablar, de pronto no tanto del libro, pronunciaré sus nombres, porque yo leí primero Nadie nos vio partir. Entonces mi pregunta va con respecto a ese libro. Igual Sarita ahorita dijo que ya lo habían leído, así que espero no hagan spoiler. Yo me lo leí, yo soy una lectora distracted porque yo le robo horas a la vida para leer por las muchas responsabilidades que tengo. Pero ese libro me lo leí de una sola pasada, porque es como cuando te están echando un chisme. Y yo creo que a todas nos gustan los chismes, ¿cierto? Mi Sí. pregunta es un libro que yo sé que genera muchas controversias, muchas opiniones, supongo que en algún momento le habrán dicho, pronto hay gente que más puritana, que se va por el lado de que había que mantenerse, otra gente que de pronto le da más libertad al amor, pero ahorita que usted me dice que su mamá vive, después de haber escrito ese libro, de pronto hay personas que le han hecho señalamiento o al contrario, la han apoyado, o sea, ¿cómo ha sido eso? Gracias. Gracias. Fíjate que ha sido increíble porque a mí lo que más miedo me daba de escribir esa historia era mi mamá, ¿no? Era sacar a la luz a mi mamá y toda esta relación y todo. Y ha sido increíble, o sea, cuando mi mamá ha estado conmigo, que me acompaña a mis presentaciones me acompañó a la Feria del Libro de Guadalajara, al contrario, o sea, cuando la gente sabe que es ella, se le acercan, la felicitan, hasta la abruman, o sea, hasta de pronto mi mamá ya se apena porque la gente como que aplaude muchísimo ese amor. Yo creo que todos en algún lado de nuestra cabeza o de nuestro corazón quisiéramos vivir un amor así. El amor de mi mamá y de Carlos fue, o sea, durante 40 años se amaron, de verdad. Mira que yo llevo 39 años de casada y soy muy, muy feliz con mi esposo. Pero es esa manera de mirarse, esa manera de que mi mamá podía decir quiero y en ese instante estaba lo que ella quisiera. Yo nunca lo he conocido en otra pareja, entonces sí, sí como que nos queda claro a todos que tenían que estar juntos. Y bueno, pues todo el cataclismo que causaron, pues ya quedó en la novela, pero a fin de cuentas fue un gran amor. Gracias, Tamara. Gracias. ¿Cómo ven si aprovechamos para tomar la foto? Porque de repente alguien se puede salir, entonces mejor a mitad de plática aprovechamos. Buenísimo. Aquí la debo de tener yo también. Mira. Ahí va. Ay, déjenme quitar el anclaje aquí porque tengo, perdón, mi fondo. Ahí está, porque si no, no se ve el libro. Ahí está. Bueno, listos. Ahí está. Una, dos y tres. Ya quedó. Buenísimo. Sí, porque luego de repente alguien se sale por alguna cuestión y pues qué mejor ya tenerlo listo. Por ahí Narcisa nos estaba comentando. Narcisa, ¿quieres hacer el comentario tú directo o quieres que yo lo lea? ¿Tienes el audio apagado? A ver. Ya, listo. Bueno, lo que me gustó a mí, no he terminado de leer el libro, pero me gustó la parte de sobrevivencia que tenían ellos cuando comenzaron a esconder el oro en los dientes, en unas tachuelas, para poder con eso pagar y poder salir de ese país que tanto daño les hacía. Eso me gustó mucho, que les ayudaron y que también tuvieron esa idea de hacer eso, porque si no, no tenían dinero y no podían hacer nada. Pues eso me gustó mucho, la manera de sobrevivencia de ellos. Gracias, Narcisa. Sí, fue una gran idea, la verdad es que... y lo hicieron por todos lados, o sea, se ve que fue una idea que no fue solo de Hoffman y de la familia, porque
obviamente cuando llegaban a los campos de concentración, lo primero que hacían era sacarles todos los dientes, o sea, ya sabían que tenían oro ahí, entonces, sí se ve que fue una idea que se fue, pues, expandiendo, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso les ayudó mucho a ellos a poder pagar con ese dinero, Claro. con ese oro pudieron pagar, porque si no, no podían hacer nada. Pues no, porque se tuvieron que salir sin nada, entonces eso los ayudaba, claro. Ujú. Eso me gustó mucho, Gracias, la Narciso. valentía. Gracias, Narcisa. Y qué importante fue para ellos, Tamara, imagínate, o sea, bien dicen que cuando hay tiempos duros es cuando más se desarrolla la creatividad, cuando hay necesidad. Ujú. Pero eso que ellos hicieron, o sea, era vida eso, porque ahí traían lo que ellos necesitaban sin que nadie se diera cuenta, o sea, en los dientes, en los tachuelitas de las maletas, o sea, qué ingeniosos para... ¿Cuántas vidas no llegó a salvar eso, no? Por Es increíble. supuesto. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues mi familia sin eso no se hubieran salvado. Bueno, la familia de mi abuelo. Porque sí, 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 gracias a eso podían pagar y podían dar mordidas para que la gente, ¿no? Para que pues, sobornarlos. Y sí, sí, fue el oro. Exacto. Sí. Mari, adelante. ¿Qué tal, Tamara? Buenas noches. Oye, pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por tu libro. Yo quedé maravillada. A veces sí se me hacía complicado leerlo todo de corrido, porque pues las situaciones que narras, pues son demasiado tristes, como dices exactamente. Pues ya el mundo tiene muy identificado a Hitler como un monstruo, de Stalin se conocían ciertas cosas, pero pues aquí se relata precisamente pues lo duro de la guerra, y yo, por ejemplo, yo también quería preguntar, o sea, si en algún momento a tus abuelos les habían ofrecido los visados en Estados Unidos, o sea, si era un proceso que ellos habían seguido. Y también, pues, eh, este libro, pues, realmente es una muestra de, pues, de resiliencia, de querer seguir adelante, eh, por más complicadas que estén las situaciones, pero pues también con esa incertidumbre de no tener las cosas seguras. Eh, Me encantó el hecho de que pues que tú recoges todas estas memorias y le das forma. Este, y bueno, mi pregunta principal es, o sea, realmente ya cuando, pues el tiempo que todavía lograste estar con tus abuelos y de que te contaran esas historias, pues si en algún momento pensaste de que, oye, o sea, a querer ahondar más con ellos de, pues realmente qué tanto fue, o si realmente ya todo fue totalmente de ellos. No entendí la pregunta. Sí, Perdón. vaya, en este caso, bueno, pues porque como son episodios muy complicados, muy dolorosos, entonces era, o sea, darle su espacio de, bueno, hasta aquí te cuento, pero tú también, pues, medir, hacer alguna otra pregunta o en algún momento tú decías, oye, bueno, quiero volver a retomar este tema, o fue Sí. más en base a lo que ellos te querían contar y ya después hiciste toda la investigación. Gracias. Sí, no, sí, yo me sentaba con ellos a platicar y básicamente los escuchaba. A mi abuela la grababa, a mi abuelo no, a mi abuelo porque como estábamos jugando dominó y así, pero básicamente yo los escuchaba, pero sí muchas veces le decía, a ver, abuelo, vuélveme a contar esto de cuando el primer pedido de tus tubos, porque además le encantaba que yo le preguntara y que me volviera a contar. Entonces le decía, abuelo, vuélveme a contar, ¿no? Y entonces me decía súper orgulloso, me volvía a contar sus historias y luego porque yo también me daba cuenta que si yo le preguntaba algo, quizá ahondaba más en la historia. Entonces así fue como lo fui. La verdad es que en ese momento yo no ni pensaba escribir una novela, ni pensaba nada, yo nada más tenía muchas ganas de saber más la historia de mis abuelos y me encantaba preguntarles porque les daba mucho gusto que les preguntara. Creo que a los abuelos les encanta, y eso es algo que deberíamos hacer, ¿no?
ponerles atención en sus historias, porque generalmente estamos en las reuniones familiares y todo el mundo está hablando de su día a día y de lo que pasó, y los jóvenes y los abuelos como que ahí los tenemos echados, y son los que tienen las historias más interesantes y además las que más pronto se van a ir. Entonces, sí creo que es como bien importante escucharlos. Y visas no, visas de Estados Unidos no existían en esa época. En esa época tú llegabas a Estados Unidos, digamos, al lugar que llegaras, Nueva York era el lugar como más popular para llegar. Y llegabas y pasabas por Ellis Island y ahí es a donde te revisaban los doctores y ya si te dejaban entrar, ahí es a donde te sellaban y ya era además un documento en donde ya eras residente directo, no era nada más una visa temporal como es ahora, sino que ya si ya si entrabas ya eras residente y poco a poco ciudadano. Entonces, sí, no se usaba esto de las visas todavía. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Cristian, adelante. Hola, hola. ¿Escuchan? Sí, cierto. Sí. Sí, Eh, em, Hola, Tamara. Mucho gusto conocerte. Quería igual. hacerte, bueno, primero un comentario. Lograste desarrollar una forma relativamente amena para poder enterarnos de una barbarie. Eso es algo complejo porque considerando que además hay un asunto familiar de por medio, eh, me parece que es como que lograste cierta como pureza o separar un poco la emocionalidad de la técnica literaria que lo hace agradable y ponerse en el lugar también de las personas que están viviendo esta historia. Gracias. Eh, mi pregunta va respecto de qué tan, como como esta historia es una precuela, ¿qué, qué dificultades enfrentas al desarrollar una precuela, considerando que ya tuviste una exposición pública de aspectos de tu familia? Eh, eh, Me parece que puede ser un tanto desafiante respecto de alguna equivocación o alguna aclaración. ¿Cómo pudiste abordar eso y si tuviste las herramientas suficientes como para poder ajustar esos aspectos? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Es una gran pregunta porque o sea, sí fue de lo que más trabajo me costó, porque cuando yo decido ya escribir la historia de los abuelos, como bien dices, ya hay una historia de los abuelos escrita, ¿no? Entonces en algún momento dije, o sea, pensé incluso cambiar sus nombres para que no fuera como de lo... Y luego dije, es una tontería hacer eso, pues sí, obviamente es la precuela y esa es la historia que me están preguntando, es la de mis abuelos. Entonces volví a sus nombres y sí me costó muchísimo trabajo porque dije, no puedo contar las mismas historias que ya conté, nadie nos vio partir. Por ejemplo, la historia de las medias de mi abuelo, que es una historia que me gusta mucho, eh, me encantaba. Pero no la podía yo volver a contar porque ya la conté, pero al mismo tiempo no sabes quién va a haber leído las dos y quién solo va a leer pronunciar esos nombres. Entonces sí fueron como tomas de decisión de qué historias y qué incluir dentro de la novela, que fue de lo que más trabajo me costó. Ahora, hace rato me preguntaban qué me costó trabajo y no lo había yo pensado así, pero me encanta que me lo digas, Cristian, porque sí, qué dejar, qué sacar, qué repetir, que era suficientemente importante para volverlo a contar, pero que no, porque ya quería yo llegar además al momento donde, o sea, ya no me seguí con la historia de cuando ya se conoce mi abuelo materno y mi abuelo paterno, o sea, todo eso ya lo tuve que dejar fuera. Y la historia de mis abuelos paternos, que en algún momento pensé contar, porque la conté, nadie nos vio partir, y aquí dije, no, o sea, aquí no es una historia que me corresponde a mí contar. Entonces sí fueron tomas de decisión que iban saliendo además conforme iba yo escribiendo los capítulos, pero acabé quedando contenta, digamos, con lo que sí dije. Y y terminó siendo una gran historia, así que felicitaciones. Y te mando un Muchísimas saludo
desde La Serena, Chile. Ay, gracias, gracias, Cristian, qué bonito. Gracias. Gracias, Cristian. Tamara, si tuvieras oportunidad de viajar en el tiempo y platicar con alguno de tus familiares, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Híjole, pues es que mira, platiqué mucho con mis abuelos, que esos ya los tuve. Conocí bien a mi bisabuela murió cuando yo tenía como 17 años, entonces también la conocí muy bien y la quise mucho y platiqué mucho con ella. Si pudiera volver en el tiempo, me encantaría poder salvar a Rose, este, porque esa fue una asignatura pendiente que se quedó siempre en mi familia, ¿no? Mi abuelo siempre decía, es que yo pensé que luego, o sea, yo pensé que en unos meses más iba a tener otra vez dinero y sí lo tuve, pero ya no la pudieron sacar. O sea, fue como que exacto el momento en el que ya no pudieron sacarla y la mataron, a ella y a sus hijos y al esposo. Y entonces la historia de Roses siempre se quedó en mi familia como un poquito esta angustia de decir, es hoy, es ahorita, las cosas las tienes que hacer ahorita porque ya no sabes si después va a haber tiempo. Entonces quizá decirle a Rose no te cases, no tengas hijos, o, o no sé, ¿no? O tratar de salvarla de alguna forma. Ella fue la que además como que fue la gran tristeza que cargó mi abuela a lo largo de su vida. Claro, sí, me imagino. Y es que desgraciadamente eran momentos en los que no sabías. Muchas veces ellos pensaron de que ya otra vez se arregló todo, ya todo va a estar bien. O sea, ¿cuándo se iban a imaginar a veces de que de un día para otro iba a llegar el caos y iban a perseguirlos de esa manera, ¿no? A veces la mente no puede dimensionar el actuar de otras personas que pueden llegar a tanto, ¿no? Y además eso creo que nos tiene que poner en alerta hoy, ¿no? Pronunciar esos nombres es una historia, novela histórica, y sin embargo creo que es muy actual en muchas cosas, en hablar de los migrantes, en hablar de los ataques, en hablar de las guerras, y en hablar de esto donde un gobierno de repente empieza a controlar completamente un país, un gobierno empieza de repente a hacer cosas anticonstitucionales, un gobierno empieza de repente a atacar personas inocentes y de pronto no sabes en qué momento te toca. Entonces sí también tener como los ojos muy abiertos porque los judíos de Alemania, por ejemplo, bueno, se sentían más alemanes que cualquier alemán, eran dueños de los bancos, dueños de los mejor recibidos en los clubes sociales, eran los más ricos, los más cultos, los dueños de museos. Y de un día para otro hay una novela que adoro de Stefan Zweig que se llama El tiempo de ayer, creo que se llama El tiempo de ayer, de Stefan Zweig, que cuenta su historia de este momento en el que, así, de un minuto a otro, porque ellos siempre decían, no, eso no va, por favor, está diciendo que lo va a hacer, pero claro que no lo va a hacer, ¿no? Y lo hacían y decían, bueno, pero ya no va a ir más para allá y ya no va a seguir sucediendo. Y bueno, eso sí es anticonstitucional, pero ya no, alguien lo va a detener y de repente ya estaban en el fondo del agujero. Entonces, pues sí siento que poner las barbas a remojar cuando vemos en el pasado lo que le ha sucedido a tantos seres humanos a lo largo de la historia. Claro. Y es que desgraciadamente a veces los pueblos somos incrédulos. Pensamos, aquí no va a pasar. Claro. Y ya cuando te das cuenta, ya no ¿Ya hay pasó? muchas veces ya nada que hacer, ¿no? Sí, Sí. desgraciadamente. Eh, Sofi tiene otra pregunta. Adelante, Sofi. Mira, ah, sí, quería preguntarte, Tamara, si tú has ido a visitar las ciudades donde nacieron tus abuelos, si has ido para las zonas donde ellos vivían, si has viajado para allá. Fíjate que estuve en Rusia. En el momento en el que yo estuve en Rusia no se podía entrar a Kiev, a Ucrania, porque era otra de las tantas guerras que han habido en ese lugar. Entonces no pude ir. Y cuando mi mamá fue a Baranovich, que lo cuento en la novela, que fue con mi abuela, las Balalaika Girls que fueron, yo estaba en exámenes finales y no pude ir. Entonces siempre me quedé con muchísimas ganas de haber ido a ese viaje. eh, y como dices, siempre dices, no, bueno, ya volveremos y pues claro que nunca volvimos. Entonces nunca he ido exacto a sus pueblos, pero sí conozco toda el área. O sea, sí he viajado por Rusia, por la Unión Soviética.
y varios de los lugares que la conformaban. Ujú. Y Gracias. también quería preguntarte, he visto que también tu hijo es escritor. ¿Ustedes en alguna ocasión van a escribir juntos algo? Ay, pues ojalá es un gran escritor, la verdad es que yo estoy sorprendida con su novela y creo que va a llegar muy, muy lejos. Digo, qué bueno que yo ya publiqué antes de que él me gane el pedido. Y escribir juntos. Tenemos un proyecto que no hemos desarrollado, que lo planeamos todo el tiempo y no lo hemos hecho porque él está escribiendo sus cosas y yo las mías y no lo hemos logrado, pero tenemos una idea de una serie de televisión. Entonces, como nadie nos vio partir, ya se hizo serie. Entonces ya como que conocí bien a los productores de Netflix y todo. Entonces ya podría yo llevarles algún proyecto si resultara interesante. Entonces estamos con esa idea, pero no hemos avanzado nada. La verdad es que ahí se ha quedado. Oh, sí, también te quería felicitar por esa serie. A ver, estamos con ganas de verla. Porque hay que Gracias. Ya el 15 de octubre va a estar. Ay, qué bien. Gracias. Sí, sí, está muy emocionante, la verdad. Sí. Gracias. Justo te iba a preguntar eso, Tamara, ¿para cuándo? Porque la anunciaron hace mucho de que Sí, ya fíjate que pronto. se supone que iba a salir en mayo y la pospusieron hasta octubre por cosas de Netflix, pero ya tienen fecha el 15 de octubre. Ah, Así excelente, que ya para les estar ya avisaré. más que listos, ya estamos. Y a todos los que no han leído de aquí, nadie nos dio partir, pues apúrenle, porque va a Sí, ser, pues tienen hasta el 15 de octubre para verla, sí, ya que porque está vale con la la pena feria, ¿no? leerla primero, ¿eh? Sí, Sí, claro. creo que sí vale la pena. ¿Y qué tal? Con este de pronunciar esos nombres no se han acercado también así para película, serie o algo? Sería una serie muy cara. Hemos platicado, pero me dicen es que es una serie carísima porque cuando empiezas a manejar barcos y otros países en esas épocas, entonces se vuelve. La verdad es que nadie nos vio partir, le metieron un enorme presupuesto y está increíble adaptada a los años 70, pero esto como es del siglo anterior, entonces se vuelve muy, muy cara y pues a ver qué pasa. Yo espero que si nadie nos vio partir tiene mucho éxito, igual y podríamos empezar a ver qué podemos hacer. Sí, porque como mencionas, o sea, es una serie en la que había, o película en la que había que invertirle mucho por los escenarios, vestuario y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que, ay, el libro lo vale, o sea, la historia es muy bonita, o sea, yo creo que decida invertirle y en eso sí le va a Ojalá, sacar, pues ¿verdad? Porque hay que es muy lindo. convencerlos, Claro. pero ojalá que sí. Ahorita que mencionaban también de tu hijo, ojalá pronto lo podamos tener también aquí en Apapacho con su libro. Y ya viene la Feria de Monterrey. ¿Tienes pensado venir o tu hijo? Te voy a contar, sí, de hecho ya me invitaron a la Feria de Monterrey y yo adoro ir a la Feria de Monterrey, pero justo el 15 de octubre, la feria es del 11 al 17 creo, y el 15 se estrena la serie. Entonces estoy ahorita como un poquito detenida para hablar con los de Netflix, porque a veces hacen eventos antes digamos, de que salga, ¿no? Hacen premiers y cosas así que tendría yo que estar. Entonces estoy un poco atenida a ver qué va a pasar con la serie. Sí, no, ahora, y la Feria de Guadalajara, que es la otra donde ya estaba yo lista para presentar y todo. Mi hija y mi hijo están embarazados los dos, bueno, mi Ah, nuera y mi hija, sí, y entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre van a nacer los bebés, entonces también ya tuve que cancelar mi presentación y dije, igual y voy a Guadalajara nada más a pasearme un rato y a estar con los lectores. Igual a Monterrey voy un día nada más, voy y vengo, pero ahora sí que atenida a otras cosas, pero cosas bonitas, entonces no me quejo. claro que sí. No, pues excelente. Vamos a estar aquí al pendiente para ojalá podamos verte y saludarte aquí en la feria. Mil gracias. Y vienen dos bebés que vengan con una gran torta. Exacto, eso es lo que queremos, que vengan sanitos y perfectos y ya con eso, ya el año que entra será otro año. Claro que sí. Pues bueno, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta, Tamara, que levante la manita, si no, pues para
despedirnos para que descanse Tamara, porque todavía se trae todavía el jet lag a todo lo que da, ¿no? A todo lo que da. Sí, 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 sí. sí, sí, estoy agotada. Pero bueno, me sirvió mucho estar con ustedes porque así me mantuve despierta y ya ahora me voy a dormir tranquila. Sí, no, muchas gracias, Tamara, por estar Gracias a aquí. ustedes. Preguntan aquí nada más que si ya sabes qué día vas a estar aquí en la FIL o todavía no. Nada, no tengo idea, Ok, estoy dependiendo de qué me dicen los de Netflix de la serie y ya les avisaré. ok, como quiera yo aquí estoy al pendiente y tan pronto sepamos, yo luego de ahí les paso el dato de cuándo viene Tamara. Gracias. Qué lindas, muchísimas gracias. Y de veras es un placer siempre estar con ustedes. Gracias. Grandes lectores, me encantan sus preguntas y ojalá estemos pronto juntos. Claro que sí, Tamara, pues muchas gracias. Un abrazo, un apapacho desde aquí y esperamos verte pronto y seguirte leyendo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.